Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor que nos permite estar en esta hora para alabarle, para bendecirle y para exaltarle. Damos gracias al Señor que nos permite estar en este momento escuchando su palabra. Vamos a prepararnos y vamos a disponernos para escuchar la palabra del Señor. Hoy tenemos un tema interesante también. Vamos a hablar sobre el divorcio. Mire qué tema tan complicado en estos tiempos que se viven. Pero vamos a orar al Señor primeramente. Vamos a orar. Padre glorioso, gracias. Señor, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos a ti. Honramos tu nombre, Señor amado, y venimos presentándonos delante de tu presencia, Padre. Mira todas las personas que nos ven y nos oyen, Señor, en el nombre del Cordero, bendíceles, fortaléceles, Padre, y que esta palabra venga a ser de fortaleza, Señor amado, a los hogares, a los matrimonios, y también a los que piensan, Señor amado, entrar en el matrimonio, Señor amado. Los que están en noviazgo, esos procesos vengan a ser de bendición para sus vidas y que la palabra venga, Señor amado, a resplandecer en nuestros corazones y en sus corazones para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Bendícelos a todos para la gloria de tu santo nombre. Amén. Amén. Bueno, tomemos la palabra del Señor y vamos a ver en cuanto al divorcio, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Vamos a ver, capítulo número 5 del libro de Mateo, capítulo 5 y versículo 31, vamos a leer la palabra, y dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Han oído la ley que dice, un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio? Esa es la característica de lo que dice la ley. Entonces, vamos a encontrar, alguien puede decir, bueno, entonces la ley permite el divorcio. Sí, así es. En el tiempo de la ley se permitía el divorcio. Vamos a ir viendo las razones por las cuales esas cosas se permiten. Ahora, vamos a ver con bastante claridad. Dios establece el matrimonio, miremos esta parte, que Dios establece el matrimonio como un pacto entre el hombre y la mujer. Pero estas características también vamos a notar en que Dios está presente en ese pacto. Entonces vamos a ver que la palabra misma dice, por ejemplo, todo conste de 2 o 3 testigos. Aquí hay 3 testigos en este caso, aparte de los que están fuera cuando se casan. Pero hablemoslo de esta manera, está el varón, está la mujer, que vienen en esa conveniencia del pacto, y también está Dios. Ahora encontramos en que la ley sí permitía en que una pareja que se casaba se divorciaran. Vamos a ver más adelante también las características por las que se daba este punto de poder llevar el divorcio. Pero esas cosas no son las que realmente se establecieron en el principio. Así que si Dios es el que establece desde un inicio, vea este punto importante, si Dios es el que establece dentro de un momento de la creación, en su etapa inicial, establece a la primera pareja y de ahí comienza ese proceso y Dios los bendice, así Dios bendice a todas las parejas de la tierra que nacen y que se unen en matrimonio. Dios bendice a esas parejas para que los hijos sean bendecidos también. Ahora, tenemos que entender en que las razones por las cuales el divorcio se da, muchas veces es porque la gente envejece, porque las personas ya no se miran bien, porque empiezan a verse las características de una persona, una mujer sobre todo. Vamos a ver cómo, por ejemplo, una mujer como que se lleva la de perder, ¿verdad? Porque vamos a ver de que la mujer tiene hijos y eso no la hace embellecer. Muchas veces hay mujeres que se cuidan mucho, pero puede darse en que la mujer tiende a tener una parte de deterioro y el varón muchas veces no mira eso. Y ahí es cuando viene esa tentación. Mire, esa característica de que ya no mira a su esposa con ese amor, con esa figura de amarle, con esa figura de poder preservar el matrimonio, sino que lo miran como en un estado natural. Y dentro de estado natural ven que allá afuera hay personas, o hay mujeres en este caso, que son con simpatía y que en su casa ya no tienen lo que ellos quieren. Entonces esa era la característica en la ley y esa era la
parte cuando el Señor también, más adelante vamos a ver, cuando el Señor les habla de algunas partes y les menciona que la dureza del corazón del ser humano es tal que es difícil para Dios también tratar de esa forma con el ser humano. Ahora, veamos en el versículo 5 que estamos tomando y versículo 32 dice: pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel. Mire, o sea que cuando oiga este punto, puede ser el hombre, puede ser la mujer, si es infiel, recuérdese que al principio de esta enseñanza se habla de que Dios establece el matrimonio para que el hombre y la mujer entren en un pacto. Y ese pacto es inviolable. Ese pacto es inviolable porque es Dios el que lo está uniendo. Ahora, cuando vemos de que ese pacto es inviolable, entonces tiene que permanecer. Y es una figura que también vamos a tomarla más adelante. Pero dice acá, al menos que sea por infidelidad. Cuando la infidelidad se da, ese pacto se rompe. Y también se da una maldición. La persona que rompe el pacto lleva la maldición por haber roto ese pacto y lleva el pecado de la causa por la cual se formula esta separación. Pero dice, el que se divorcia de su esposa hace que ella cometa adulterio. Y si el que se casa con la divorciada también comete adulterio. Esta es una situación en la que no debe de darse. Pero vemos que hoy en estos tiempos las personas, en este caso hombres y mujeres, se unen en matrimonio y al rato se están divorciando. Entonces, ¿qué es lo que están teniendo? Una proliferación del pecado, un aumento del pecado. Y eso es lo que dice la palabra. Y en los posteros tiempos el pecado aumentará. Miren, esta es una de las razones por las cuales vemos que el pecado aumenta. Ahora, Dios no establece el matrimonio para que el hombre o la mujer decida cuándo separarse, porque simplemente mira que tal vez, imaginémonos, por muchas causas, porque envejecemos, porque se nos caen los dientes, porque nos volvemos, se nos cae el pelo, se nos vuelve canoso, se nos vuelve no nos salen arrugas, todo eso, y muchas personas a veces están en una diversidad de la edad. A veces personas que tienen un matrimonio de 10, 20, 30, 40, hasta 50 años. Sucede que a los 50, 60 años de tener un matrimonio, a veces arriba de los 70, 80 años, las personas deciden separarse y casarse con alguien más. A veces porque tienen dinero. Entonces, mire lo que hace estas partes importantes de entenderlas, en que no debemos de traerlas al corazón para satisfacer el deseo solamente, sino que debemos de traer la palabra a nuestro corazón para que la palabra alumbre en su vida, en su corazón y le conduzca hacia la vida eterna. Y que cuando se presente delante del Señor, vengamos delante del Señor con un corazón verdaderamente agradecido con Él. Y que cuando vengamos a entregarle cuentas al Señor, no vengamos a traer cuentas de las que no debimos haber hecho sobre esta tierra. Ahora, vea que necesitamos comprender en que, según lo que acabamos de leer en estos versos de la palabra del Señor, dice que la ley sí permitía el divorcio. Ahora vamos a una cita bíblica y vamos a ver lo que dice la palabra en el libro de Lucas, en su capítulo número 16. Vamos a encontrar unos puntos interesantes. Capítulo 16 y versículo 16 dice: hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías. Esa era la parte que los guiaba. Y dice la palabra: haciendo estas cosas, por ellas vivirás. Hablando de la ley. Pero ahora sigue diciendo: pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios. Y todos están ansiosos por entrar en el reino, porque saben, la palabra está llegando, y muchas veces esa palabra que viene y que va al corazón de los que están oyendo, esa palabra va y penetra en nuestra alma, y nuestra alma comprende que esa palabra del reino es la que nosotros estamos necesitando. Pero los que entramos al reino, usted puede decir acá: pero ¿qué tiene que ver eso con lo que es el divorcio? Mucho, porque es un ejemplo que el Señor toma dentro de esa fase que estamos viendo acá. Es un ejemplo tan importante porque dice el versículo número 17 del capítulo 16. Eso no significa que la ley haya perdido su fuerza,
Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulado. Dice la palabra en la Reina Valera, estoy leyendo una versión diferente, pero la Reina Valera dice que no pasará ni una jota ni una tilde. Las partes más sensibles, más sencillas que pueden haber en cuanto a la comunicación, en cuanto a la parte de la ley, no pueden ser derogadas, no van a ser abrogadas, porque el Señor así lo dice. Yo no vine a quitar, no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Por lo tanto, todos los que son mis seguidores también tienen que tener el cumplimiento de la palabra del Señor. Por lo tanto, nosotros cuando venimos delante del Señor, es importante que vengamos a tener el respeto por la palabra del Señor. Porque si no tenemos el respeto, entonces no vamos a tener un orden. Debemos de amar al Señor. Pero ¿cómo vamos a amar al Señor si no amamos su palabra? ¿Cómo vamos a obedecerle si nosotros no estamos amándole a Él? Vamos a obedecerle únicamente en aquellas áreas en las que nada más nos gustan, y en las que no nos gustan no vamos a obedecerle. Entonces estamos volviéndonos religiosos, porque eso era lo que hacían los religiosos de la época cuando el Señor estaba en la tierra. Dice que ellos elegían esas partes y eran tanto que les gustaba exhibirse delante de las personas. Ahora, nosotros debemos de entender que si el Señor Jesucristo dice en su palabra que la palabra, que es la misma ley, se va a cumplir, nosotros tenemos que amarla para poder obedecerla. No podemos obedecerla si no estamos amando a nuestro Señor. Necesitamos amar su palabra para poder venir delante de Él y entrar en ese amarle, para poder bendecirle, para poder obedecerle, y que venga ese orden en la familia, venga ese orden en el matrimonio, y de esa forma venga esa característica de que el divorcio a las personas que nos casamos no es una opción para nosotros. Hermano, ¿usted por qué no sabe los problemas que yo tengo? Mire, en una ocasión me dice alguien, es que mi esposa es como una leona, hermano. Es que, bueno, tiene que entrar en un diálogo, tiene que entrar en una administración. Si las cosas van mal, de repente usted no está teniendo un buen diálogo con su esposa. Y eso es algo importante, porque no podemos pasar sobre nadie. Es necesario el poder tener una buena conversación y poder venir a que los problemas se arreglen en su vida. Pero el problema muchas veces es en que las dificultades y los diversos problemas que se tienen están porque los deseos imperan en las personas, tanto en la mujer como en el varón en este tiempo. Antes se miraba en que la mujer era la que padecía, el hombre era el que dejaba a su esposa, muchas veces era lo mayoritariamente visto, pero hoy lo vemos de una manera muy paralela. Tanto el hombre abandona a su esposa como también la esposa abandona a su esposo, y a veces no por infidelidad, simplemente porque ya no se atraen, porque ya no se gustan, porque ya no tienen ese contacto, porque ya pierden ese deleite en las partes íntimas, y ya eso es algo en donde se vuelve inoperante el matrimonio, y no debe de ser así, porque cuando eso está sucediendo, al contrario, debemos de entrar en una parte en la que podamos nuevamente darle proceso a ese gustar, a esa atracción, esa motivación en la vida matrimonial, para que no exista el divorcio, porque Dios no está de acuerdo con el divorcio. Quiero decirle, Dios no está de acuerdo con el divorcio, y Dios no hizo las familias para unirlas y que después el hombre venga a separarlas. Dios no hizo eso. Ahora, estas son partes importantes en nuestra vida, porque después de que dice el versículo 17, todo lo que dice, en que todo se cumplirá, hasta una tilde, hasta una jota, la parte más mínima se cumplirá, usa como un ejemplo el versículo 18, de aquí donde estamos en el capítulo 16, y dice, por ejemplo, un hombre que se divorcia de su esposa, y aquí lo dice con toda claridad, mire, por ejemplo, un hombre que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio, el hombre. Y el que se casa con una mujer divorciada de su esposo, comete también adulterio. Entonces no se debe de hacer eso. No debemos de tenerlo como una práctica en nuestra vida, porque Dios no nos llamó a tener la práctica del pecado. A santidad nos llamó el Señor.
Y si por el deseo que está en la persona, oiga bien este punto, si por el deseo que está en la persona de poder y de querer tener a una persona, por ejemplo, más joven, si es hombre, una mujer más joven, si es una mujer, un varón más joven, esto está mal, porque es el deseo el que está dominando la vida de la persona. Y entonces dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 12, dice: no venga el pecado a dominarte y resulte siendo esclavo del deseo para que te domine el pecado. Ahora, nosotros no podemos estar dentro de estas áreas en las que el pecado nos esté dominando, porque aunque estemos en la iglesia, vamos a estar en condenación. Dios no nos llama para que vengamos a tener esa clase de ejemplos y de mal testimonio, porque venimos a hacer un mal testimonio en el que muchas veces los mismos líderes en las congregaciones tienen esta clase de ejemplos. Y cuando esto pasa, los que están atrás, los que son jóvenes o los que están en el proceso de ir al matrimonio, ya vienen con ese pecado, ya vienen con esa intención que si las cosas no funcionan, me separo. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, veamos tan interesante esta parte en el que el Señor nos habla. Y ahora quiero que vea, vamos ahora a la palabra misma del Señor en el libro de Marcos, capítulo número 10. Y en su versículo número 2, dice la palabra del Señor: unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa a nuestro Señor con la siguiente pregunta: ¿está bien permitir que un hombre se divorcie de su esposa? Imagínense. Y el Señor les responde con otra pregunta. Jesús les contestó con otra pregunta: ¿qué dijo Moisés en la ley sobre el divorcio? Y ellos saben claramente que en la ley se permitía el divorcio. Y ellos contestan: bueno, él lo permitió. Contestaron: dijo que un hombre puede darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla. Mire qué sencillo, qué fácil, ¿no? Hace una carta, aunque sea a mano, le dice: ahí tenga, está despedida. Y la mujer tenía que irse, porque estaba despedida por el varón. Y a veces, en el caso también, la mujer también lo podía hacer. Ahora, vemos que el versículo 5 dice, en cuanto a la respuesta que ellos están dándole, el versículo 5 dice: Moisés escribió ese mandamiento solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Repito, Moisés escribió ese mandamiento. Moisés escribió ese mandamiento solo como una concesión ante la dureza de ustedes, ante la dureza de vuestro corazón. Ahora, cuando habla y dice, Dios les da ese mandamiento para que Moisés lo relate, pero es como una concesión. Está hablando que es una concesión, algo que se le está concediendo a las personas por la dureza del corazón. Ellos tenían tal dureza en su corazón que no estaban preguntándole a Dios si se les permitía. Simplemente ellos lo hacían y lo dejaban así. Entonces Dios decide como que cubrirles un poco y hace que esta parte como que se vuelva un poco más extensa y les concede. Esa es la concesión. El hecho de concederle a las personas ciertas características de conducta para que tengan un poquito más de desarrollo, un paso más al frente, en donde las cosas Dios las pone como que a más espacio para que ellos pudieran tener en esta situación una mejor conducta. Ahora, repito el versículo: Moisés escribe este mandamiento solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. ¿Y será que la dureza del corazón de ellos en este tiempo fue nada más para esa clase de gente? Hoy en este tiempo el corazón puede estar más duro porque el pecado ha crecido mucho. Las personas hoy no respetan el matrimonio. Hoy se casan, se descasan cuando les da la gana y lo hacen de esa forma y no tienen respeto por lo que Dios creó. Dios creó el matrimonio para que exista la familia y la familia tenga hijos y los hijos vengan a tener una formación para que vayamos y tengamos una sociedad verdaderamente educada en el conocimiento de Dios.
Y eso se ha venido perdiendo. Se ha perdido de tal manera porque el respeto de los que están en ese inicio del matrimonio ya no respetan la familia, no respetan a sus hijos, no les importa que van a destruir a hijos y a hijas, que van a llevar el dolor, van a llevar también ese espíritu de destrucción a los que están detrás de ellos, que son sus hijos e hijas. Dice la palabra entonces acá en el versículo número 6. Dice entonces, venimos de que por el corazón duro el Señor les concede esa fórmula para concederles que puedan caminar mejor. Pero realmente la dureza de su corazón lo lleva ahí. Ahora dice el versículo 6. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Escuche este punto. Hombre y mujer son los que Dios creó para venir y traer el matrimonio. No formó otras áreas. No, esa es la representación de la sociedad. Porque es a través de esta fórmula, en la unión del hombre y de la mujer, en donde Dios está presente, en donde ellos hacen un pacto, no para poder quebrarlo después, no para poder traer y separarse, porque no es así. La palabra, mire lo que sigue diciendo. El versículo 7 del capítulo 10 donde estamos en el libro de Marcos. Esto explica por qué el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. ¿Por qué razón? Y ahora, dice el versículo 8, y los dos se convierten en uno solo. ¿Cómo? Ya no son dos, sino uno solamente. Imagínese que viene la esposa y el esposo y se unen en matrimonio y se vuelven una sola, un solo ser, para que sean uno solo delante de Dios. Ahora, este punto, solamente como para hacerles un llamado, es una figura de Cristo con la iglesia. Pero eso es lo que dice el apóstol Pablo allá también en las cartas. Pero quedémonos solamente acá, para que podamos entender mejor esta parte. Pero cuando dice acá, y los dos se convierten en uno solo, imagínense cómo se va a desentrañar, cómo se va a desprender esa unión con la que se han unido en el Señor, en el Espíritu, y han tenido la bendición del Señor, y ahora esa bendición del Señor la están otra vez separando, y no es posible, por lo que continúa diciendo, como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Ninguno tiene el derecho de venir a separarlos, de separarse, ni de afuera como terceros, ni ellos mismos como integrantes del matrimonio, hablando del varón y de la mujer, no tienen el derecho de hacerlo, porque Dios ha estado presente y establecido por Dios para que esto permanezca. Y de esa forma vemos de que cuando se respeta, también se va a mantener la bendición del Señor. Cuando hayan problemas, ¿qué hacemos, hermanos? Traiga sus problemas delante del Señor. Que no hay, dice el apóstol Pablo, hablando a los corintios, personas que tengan sabiduría para poder ayudarlos y arreglar sus problemas. Porque vamos a ir delante de la gente que no conoce al Señor. Al contrario, vengamos delante de los que conocen al Señor, la palabra. Y si usted no quiere hacerlo, pues entonces venga la palabra del Señor, léala y va a encontrar de que nosotros no tenemos por qué ir ante las personas que no conocen al Señor para arreglar nuestras situaciones, sino que venir delante de Él, del que todo lo puede, del que todo lo sabe. Y cuando esto se da en nuestra vida, vamos a entender de que vamos caminando en la bendición del Señor. Nadie le dijo que los problemas no van a haber. La palabra dice claramente que problemas van a haber, pero que también Él nos da sabiduría para poder verlos, para poder solucionarlos, para poder entenderlos, para poder quitarlos, porque esas son áreas de las que el enemigo viene a poner, porque Él vino a robar, a matar y a destruir. No permitas, hermano y hermana, que el enemigo venga a destruir tu matrimonio y que vengas a ser causa de una maldición, porque no es otra más que esas son características del pecado. No vengas a tomar una decisión de tal nivel en donde vas a traer dificultades a tu casa, a tu matrimonio. Vas a traer no solamente un problema a tu vida, sino que vas a traer problemas a tus hijos, a tus hijas. No es una solución para eso. Por lo tanto, vemos ahora
que el Señor dijo, eso ya no es existente para este tiempo. Ahora el hombre tiene que mantenerse firme. Hoy vemos que dice el versículo 9, nadie venga a separar lo que Dios ha unido. Hoy entonces, ¿qué vemos? No existe la carta de divorcio. Oiga, y viene, hermano, una parte tan interesante en donde se da este mismo relato en el capítulo número 19 del libro de Mateo y en su versículo número 10, cuando dicen los mismos apóstoles, discípulos en ese momento que vienen a ser los apóstoles, y cuando oyen este relato y le dicen, y Señor, entonces es difícil ahora para nosotros como seres humanos. Mire, vamos a leerlo si gusta. En el capítulo número 19 y en su versículo número 10, habla del mismo relato que acabamos de ver, pero dice, entonces los discípulos le dicen al Señor, si así son las cosas, Señor, es mejor no casarse. Ellos mismos estaban como que con una práctica en la que para ellos era aceptable. Pero el Señor les viene a poner ese orden y les dice, eso era allá atrás, por la dureza del corazón. Ahora en los que pertenecen al reino de los cielos, que ya no tenemos dureza de corazón, mire, porque ahora los que pertenecemos al Señor, el Señor dice la palabra, y esto es lo que el Señor dice, y yo les quitaré ese duro corazón de piedra y les pondré un corazón suave. Ese corazón es el que hoy nosotros tenemos en el reino de los cielos, el cual Dios nos ha dado. Y si ahora tenemos un corazón sensible a la voz del Señor, ¿por qué vamos a estar cambiando la voz del Señor? ¿Por qué vamos a estar cambiando el modelo que el Señor quiere? En el versículo 11, y el Señor les dice, no todos pueden aceptar esta palabra. No todos pueden aceptarla. Jesús dice, solo aquellos que reciben la ayuda de Dios. Quiere decir que el matrimonio no es nada fácil. El matrimonio no es nada fácil porque se está lidiando con... Mire, en el matrimonio se comienza a lidiar con dos caracteres que tienen que unificarse para poder mantenerse de pie y poder dar testimonio y poder entregarle cuentas al Señor, porque los hijos son herencia del Señor. Y esa es una parte importante de la que se debe atender para que el divorcio no venga a ser causa de división, de pecado y de una separación de la que Dios no está de acuerdo. Dios no está de acuerdo con esa parte de divorciarse. Dios fue el que fundó el matrimonio y lo establece para que nosotros como seres humanos lo respetemos. Amando al Señor, amando su palabra, teniendo fidelidad a su palabra y manteniéndonos siendo fieles. ¿Tiene problemas? Tráigalos delante del Señor. Ayune por ellos. Ore por ellos. Dígame, ¿ha traído sus problemas delante del Señor? ¿Ha traído sus dificultades? Parejas, matrimonios, han traído sus dificultades delante del Señor para poder traerlos y decirle, Señor, ayúdame en esta solución. Si no lo ha hecho y está pensando en separarse, no es el modelo para hacerlo. No es la vía, no es el camino para hacerlo. Venga delante del Señor juntamente con ella, porque no es para pleitear, sino que es para ponerse de acuerdo. Dígale, hemos tenido problemas en nuestra relación. Vengamos y pongámonos delante del Señor. Presentemos nuestra oración, presentemos nuestras quejas. Que el Señor nos escucha a ambos. Y verá cómo el Señor le trae soluciones. El Señor le trae soluciones y usted tendrá la oportunidad de poder recibir la divina orientación del Señor y poder llevar solución a su casa. Y después va a haber gozo en lugar de separación. Así que vamos a orar. Vamos a decirle, Señor, que nos bendiga a todos. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, bendice, Señor, a tu pueblo. Fortalece, Señor amado, a aquellos que nos están escuchando. Aún, Señor, los amigos y amigas que están oyéndonos, Señor amado. Por favor, trae tu palabra, Señor amado, a sus corazones y a todos, Señor, de la gloria. Para que haya, Señor amado, esa parte importante en la vida de cada ser que nos escucha. De poder atender tu palabra. De poder amarla, poder obedecerla. Y que de esa forma tengamos un orden delante de tu presencia, que vengamos a resistir, Señor amado, aquellas áreas del pecado, aquellas
partes y de las que debemos de aprender a llevar y a vencerlas. En el nombre del Cordero del Señor, bendice, Señor amado, a tu pueblo. Bendice los hogares, bendice los matrimonios. Que no vengan a ser los divorcios, Padre eterno, una opción, sino que al contrario, Señor, no venga a estar en su mente, sino que, Señor, la solución de las dificultades para que podamos todos vencer en el nombre de aquel que venció en la cruz del Calvario. Gracias, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor. Abre sus corazones, su entendimiento, Señor amado, para que tu palabra venga a morar en sus corazones. Y de esa forma, Señor, se pueda venir delante de ti a suplicar y a pedirte, Señor, en todas aquellas dificultades y problemas que puedan estar, Señor amado. En el nombre poderoso del Cordero, bendice, Señor, a todas las parejas, los matrimonios que nos están viendo y oyendo, Señor amado. Gracias. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Continuemos adelante. Nos miramos en la próxima ocasión, si así el Señor lo permite. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000